Bienvenidos a Alta Magia. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, resulta que esta semana una oyente o televidente me hizo una pregunta, a su vez por otra amiga. Y es la siguiente: ¿hay clones? Bueno, ¿a qué venía esta pregunta? Ella lo que me transmitió fue que su amiga en internet encontró a una persona muy parecida a ella, o sea, realmente parecía un clon, y según me explica, hasta los lunares en el cuello iguales tenía a esa persona. Entonces yo dije, bueno, caramba, esto se puede contestar con un sí o un no, o se puede aprovechar para explicar otras cosas que vienen concatenadas con esto. Porque cuando uno habla de este tema, uno tiene que pensar, ¿para qué quieren que esto sea así? ¿Por qué hay tanto interés en el tema del clonarse? Algunos dicen que bueno, que es para alargar la vida, para poder reproducirnos sin tener que intervenir sexualmente. Bueno, hay muchas razones, pero hoy vamos a encarar esto desde la razón que más nos atañe a nosotros, que es lo que no se dice y lo más espiritual, ¿no? La razón espiritual o la razón que trasciende a todas estas cuestiones. Bueno, ustedes saben que, no sé si alguna vez lo escucharon, pero aparentemente en una de mis vidas anteriores yo fui un señor que se llamaba Plutarco. Entonces, todo el tema de lo que tiene que ver con las vidas paralelas y la transmigración de las almas siempre me interesó, aún mucho antes de, en una meditación profunda consciente, verme a mí mismo como ese señor. Bueno, tengo cantidad de experiencias para contarles, pero eso va en otro día. Porque yo siempre que sueño o veo en profundidad, en unas meditaciones profundas, alguna vida, creo que ustedes también deberían hacerlo, siempre pedir confirmación. Y las confirmaciones van a llegar por realmente casualidades que no son casualidades. Ustedes van a poder confirmar eso. Otro día, si ustedes quieren, hablamos de cómo podemos hacer para ver vidas anteriores, que no sea por hipnosis, y las formas de llegar a hacerlo, y sobre todo de pedir confirmación. Pero el tema de hoy vamos a hablar de esto. ¿Hay clones? Y bueno, sí, hay clones. Ahora, como les decía, el tema es ¿hay o no hay? ¿Es lo más importante? O saber para qué y quiénes los están haciendo. Y después hay otras experiencias que no son de clonación, no como experiencia de clonación que tenga que ver con la manipulación genética o la experiencia científica, sino que hay otras formas que después vamos a ver. Así que entonces, se puede entender esta pregunta como algo liso o se puede tratar de empezar a bucear, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tratar de ver qué tiene que ver esto con la transmigración de las almas y con el tema de las vidas paralelas. Bueno, este señor Plutarco, un griego, escribió unos libros que hablan de estos temas y también tenía un grupo con el que trabajaba en estos temas. Él, en uno de esos libros que se llama Vidas Paralelas, él hace todo un paralelismo de persona a persona, una cantidad de personas conocidas, tanto en Grecia como en Roma, que tenían cualidades parecidas. No así se parecían
en forma física, pero sí en lo que tiene que ver con su misión, su visión del mundo y sus acciones. Ahora decís, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la clonación? Calma, vamos a ir viendo cosa por cosa. Así que desde el punto de vista de la experiencia humana, desde muy antiguo siempre hubo eso que se llaman los dobles. Entonces, esto que nosotros vamos a hablar es más que nada bucear en el por qué. Porque no es solamente por el interés de algunos que tienen muchísimo dinero, que son los dueños del mundo, en no querer morir, ¿verdad? Entonces, hoy día lo que se está hablando es de poder transferir lo que es la mente, todo lo que la persona tiene en la mente. Estamos hablando de la mente inferior. Les recomiendo, en cuanto estén los cursos de ingeniería espiritual, que ya se pueden ir anotando para hacerlos, que los vamos a hacer por internet y ya están los primeros 2 capítulos colgados. Pero es muy importante entender lo que es la ingeniería espiritual, cómo estamos conformados, los 4 cuerpos inferiores, los 3 superiores, cómo actúan, para entender otros procesos después más complicados como el que estamos hablando. Pero igual vamos a dar los conceptos que sí cualquiera puede tener y empezar a vislumbrar esto. Bueno, esta élite oscura, lo que quiere es de alguna manera ganarle a la muerte, aunque sea para ellos, y transferir entonces todo lo mental, que puede ser, ellos piensan que va a ser a una computadora, mientras están fabricando el clon y después lo que tienen en la mente computadora, metérselo al clon. Puede parecer una cosa rara, pero si ustedes empiezan a averiguar, en realidad estas prácticas vienen de antiguo, desde muy antiguo. Esto de trabajar con la posible clonación. Hay un eslabón, que es el eslabón extraterrestre, que nosotros no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de todas estas cosas. Bien, bueno, alguno va a decir, no, pero yo no creo en los extraterrestres, que, a ver, no es una cuestión de creer o no creer. Hay mucha cosa que es mentira, muchísima, pero no se puede negar que hubo un contacto, porque está probado y hay testigos de que hubo un contacto con el presidente Eisenhower, de Estados Unidos, donde lo que se hizo fue un convenio de yo te doy técnicas científicas, biológicas, pero vos me tenés que dejar que nosotros hagamos nuestras experiencias y manipulaciones genéticas con la humanidad. Les digo, hay videos de una nieta de él en internet que pueden ser vistos y más allá de que lo creas o no lo creas, son muy interesantes. Así que entonces, nosotros tenemos en la antigüedad eso que es, en realidad, no es una clonación, pero sí que nosotros podemos darnos cuenta que hay unas vidas paralelas. ¿Qué pasa? Primero, para que la evolución del hombre sea algo más rico, nosotros podemos pensar en que realmente a un alma se le pueden dar muchas chances distintas, hay diferentes formas, pero esas diferentes formas tienen que ver con lo natural. Nosotros tenemos que tener una división entre los procesos que son naturales y los procesos que son no naturales, que están fabricados. Así que entonces es cierto que se está trabajando
desde hace mucho tiempo en forma clandestina con la clonación. Ustedes saben que hay leyes internacionales que prohíben la clonación humana, estamos hablando. Prohíben la clonación, es más, prohíben la manipulación del ADN humano. Por eso mismo también ahora hay cosas que no se pueden decir porque me pueden bajar el video, pero hay unos juicios en Europa para los que fabricaron las, ¿tá? Porque hay elementos que cambian el ADN. Entonces, como eso no es legal, entonces ahora por ese lado están tratando de ir en contra de ellos. Así que, ¿se puede clonar? Sí, con distintas finalidades. Pero lo cierto es que hay una finalidad importante que es la que buscan la élite oscura. Ellos necesitan, cuando uno de ellos, vamos a decir un grado A, en general rey, reina, y no estoy hablando de reina y reyes de países, sino que hay una genética, ¿no?, que esta gente quiere conservar. Bien. Entonces, por diferentes circunstancias, lo más seguro para ellos y para que esas almas, en realidad son almas oscuras, ¿tá?, esas almas sigan estando, o esos seres sigan estando en la tierra, es cuando muere el cuerpo físico, tenerle preparado un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico antiguamente era preparado por, como no se puede hacer ahora no se podía hacer en laboratorio, diferentes cruces, ¿no?, y casi siempre se trataba de ver dentro de esos hijos, nietos, bisnietos, quién era el más parecido, el recipiente más parecido a el que se iba a morir, porque en algún momento se iba a morir. Entonces se iba preparando a este recipiente para que en el momento que éste muriera, pudiera procederse a lo que es la transmigración del alma, ¿tá? Hay un momento después de la muerte en el que el alma no está totalmente despegada del cuerpo, y ahí hay un tiempo, ¿no?, en el cual esa alma puede irse al otro envase, pero el otro envase tiene que ser genéticamente muy parecido al anterior, si no, no se puede. Es parecido a una posesión demoníaca, ¿tá? Es más, los primeros tiempos, cuando entra, es como una posesión, porque, a ver, puede ser un alma desencarnada de hace mucho tiempo que entra en otro recipiente, como puede ser un alma que recién se desprende, pero tiene otras características. Cuando esta alma recién separándose, ¿tá?, ya sabes que tenemos un anclaje en el corazón, se corta el hilo de plata, bueno, ahí el alma queda boyando, o trasciende, o queda perdida en el astral, ¿tá?, que esas son las liberaciones de almas que muchas veces se hacen, que hacemos algunos, con la ayuda del amado Arcángel Miguel, y hay algunos sacerdotes de la Iglesia Católica que también lo hacen. Bueno, entonces, en ese momento puede ir y meterse en un lugar, en un recipiente que es muy afín. ¿Por qué tiene que ser afín al recipiente? Porque es más fácil hacerlo de esa manera, no hay tanto rechazo. Porque acuérdense que el ADN y también las mitocondrias, porque las mitocondrias reconocen a nivel energético, y el ADN es necesario que sea bien parecido o igual. Ahora vamos a llegar al igual. Por ahora estamos hablando de cómo venía siendo hasta ahora. Al parecido, para que cuando entre
no haya un rechazo. Entonces, una cosa es tener una posesión transitoria, o muchas veces como hay, que son como dos personalidades o dos almas que están ahí concomitantes, pero que no tiene el invasor, no tiene el mando todo el tiempo. En cambio, después de un tiempo, ¿tá?, esta alma que estaba antes en el recipiente sale y toma posesión completa de ese recipiente. A ver, estas son cosas que ellos han tratado de hacer, les han funcionado o no les han funcionado a media, pero en base a eso es que, ¿qué dijeron ahora? Bueno, sí, pero vamos a hacer clones, porque si yo estoy en vida y hago un clon, en mi misma familia, cuando yo muera no voy a tener rechazo ninguno. Cuando pueda meterme ahí adentro no voy a tener rechazo ninguno. Entonces, todas las experiencias que se hacen con respecto a la clonación, hay muchas razones para hacerla, pero los que dirigen esto principalmente es esta la razón y estas son las personas. Si el que quiera saber más, hay cosas que yo no las puedo decir en YouTube, pero me escriben al teléfono y no voy a contestar a personas que me escriben por primera vez o que no las conozco o que nunca entraron en la cuenta, en la cuenta de YouTube, ¿está? Bueno, así que es importante entonces ese proceso para esta gente. Ahora, nosotros desde antiguo tenemos también otros procesos que no son negativos, que podríamos decir que son parte de la evolución. ¿Tá? Por ejemplo, le voy a meter en algo que para algunos va a ser, blasfemo. ¡Oh, qué horror! Cuando dicen estas cosas, a mí me hace gracia, en el fondo me hace gracia, porque ¿blasfemo de qué? Hay cosas que son de interpretación. Ustedes saben, hace como 30 años, por ahí, yo empecé porque yo vengo estudiando y fui catequista, ustedes saben, de la Iglesia Católica, etc. Yo venía estudiando alguna cosa que me hacía ruido del libro del Génesis. Varios me hicieron ruido. Hoy he llegado a la conclusión de que está faltando algo, que hay algo en el libro del Génesis que fue sacado. Porque, por ejemplo, vieron que dice en un momento que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y dice macho y hembra los creó. Después que dice eso, salta al capítulo 2, y empieza de nuevo a explicar la creación paso por paso y dice como que crea a Adán y después de la costilla de Adán saca a Eva. Yo hace muchos, ya le digo que hace como 30 años ya les decía, bueno, pero entonces Eva es un clon de Adán y a mí me falta algo ahí porque los había creado macho y hembra y después resulta que no, los crió macho y después hizo la hembra. Entonces ahí falta algo, evidentemente falta algo. Pero cuando yo dije esto me dijeron, no, porque fíjate que los clones tienen que ser del mismo sexo. Bueno, ahora ya hace bastante tiempo que hay una técnica por la cual se puede hacer clones de un sexo contrario. ¿Tá? E incluso en Argentina ya lo hicieron con animales, lo deben haber hecho con humanos también, pero a ver, eso no se puede decir, ¿no? Entonces, hicieron en Argentina un
un caballo, de un caballo sacaron una yegua un caballo, no sé cómo fue que lo clonaron, pero de diferente sexo. Hay una forma de hacerlo. Entonces yo digo, qué increíble, ¿no? Pensar que a mí me decían, qué loca que estás, porque esto no es así. Me trataban poco menos que de ignorante porque no sabía, aparentemente, que no se podía hacer un clon que fuera de diferente sexo. Y ahora sí, se puede hacer. Se puede hacer, perfectamente. Así que no estaba tan loca la Ofelia, por lo menos no por eso. Entonces, vos decís, de las células sacaron la célula de una costilla de Adán, ya no es de la tierra, como hicieron Adán. ¿Tá? Entonces es de la costilla de Adán. Entonces, realmente, cuando se dice carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿qué te están diciendo? Es un clon. ¿Tá? Entonces, la lástima, la tristeza que da, ¿no? De qué diría esa parte que está faltando. Yo creo en la teoría, pero no es el tema de hoy, que esa es la primera mujer, debe tener que ver con esa historia que después la endemoniaron a la pobre mujer esta, de la famosa Lilith. Me parece a mí. Pero también tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Cuando nosotros hablamos del libro del Génesis y la tierra, cómo crea la tierra y esto, y de repente saltan a la creación del ser humano, y después dicen que en la tierra ya estaban los nefilim. Entonces, en el mismo Génesis está diciendo que estaban los nefilim boyando por ahí. ¿Tá? Entonces no eran los primeros, o sea, sí eran de la estirpe adámica, pero habían otros seres por ahí boyando, que después se fueron cruzando también con las hijas de Adán y Eva, dicen ellos, pero cuando dicen los hijos, las hijas, así en general, quiere decir que están hablando de la descendencia. Bueno, entonces, se te puede, según lo que conocemos ahora de la genética, también podríamos pensar que si realmente María, la mamá de Jesús, ¿no? No tuvo intervención masculina, no tuvo una intervención, como decía, no conozco varón, o sea, sexual. ¿Realmente pudo haber engendrado? Sí, claro que sí. ¿Va? O de un óvulo, como otras especies, donde debería haber tenido una intervención, aunque sea de una fuerza externa que no fuera biológica, pero que sí fuera energética, que modificara algo ahí para que ese óvulo o una célula madre pudiera desarrollarse como ese hijo. En ese caso, estamos hablando también de un clon, ¿no? Entonces, decís, pero qué blasfemo, no, calma, que no panda el cúnico. Hay una ley en el universo que es que nadie puede crear sobre su misma naturaleza. Por ejemplo, yo no puedo crear humanos porque soy humana, pero podría estar creando otras cosas que sean inferiores a mi naturaleza. ¿Sí? Entonces, el Dios trascendente seguramente tiene hijos que son hacedores de las formas. Esto se habla así en metafísica hace muchísimos años. Muchísimo. Entonces, los hacedores de las formas hacen por inspiración divina formas, seres, elementos y después seres,
Entonces, cuando hablamos de Dios, ¿de quién hablamos? Hablamos de uno de los seres creadores, hacedores de formas, o estamos hablando del Dios trascendente. Los seres hacedores de formas pueden hacer con barro, con lo que vos quieras, un ser humano, el cuerpo físico, pero el alma la tiene que dar, o la vida real la tiene que dar el ser trascendente, que es aquello de sopló y le dio la vida. ¿Me van siguiendo? Entonces, hay que tener esto muy en claro porque esto define de alguna manera que cuando el ser humano hace clones humanos, está haciendo algo que no debe hacer, porque va a formar algo físico que no va a tener alma interna, no puede, a no ser que Dios en algún momento defina por alguna circunstancia y le dé el soplo de vida. Lo que estás haciendo es una especie de zombie, ¿no? Pero no una persona humana. Ahora, ¿qué pasa? Estos tipos, ¿no?, vieron y saben todas estas cosas porque, a ver, hay conocimientos que las religiones los prohibieron, pero estos tipos las tienen, ¿no? El problema es que ellos, en vez de usarlo para el bien, lo usan para el mal. Siempre lo usan para el mal. Entonces, ¿qué es? Según ellos es su propio bien, y según ellos nosotros somos unas piltrafas humanas que no valemos nada, que somos un desastre, unos pecadores, unos imperfectos, unos limitados, etc. Bueno, que no merecemos vivir, no merecemos tener libre albedrío, etcétera, 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 etcétera. Me tienen podrida con todo eso de hace eones que nos viven taladrando el cerebro, y lo peor es que el ser humano se la está creyendo y se está cortando del contacto con su divino ser. Entonces, ¿qué dicen estos? Bueno, hacemos algo en forma de clon, clonamos la biología de fulana, ¿tá? Estoy que me pilo por decirles quién, porque hay uno de ellos que está en proceso ahora. Hicimos el clon creció, esta se murió y ahora, en realidad ya empezó ese proceso en el momento que murió, pero ahora está en un momento casi de tomar posesión. Entonces, a ellos todos estos mecanismos les sirven, ¿tá? Porque lo que están metiendo es un alma en forma de posesión. No están metiendo, que no lo pueden hacer, un alma, una hija o una inspiración divina. Eso a ellos no les importa porque lo que quieren hacer lo están logrando, lamentablemente. Entonces, esto que yo les estoy contando evidentemente no es lo que contesta a la inquietud de la amiga, porque la amiga me dice, a ver, es probable que sea una persona, calculo, como ustedes o como yo, y que entra en internet y ve que hay mucha gente que dice que hay dobles, y ella se encuentra con uno, con características muy particulares, entonces se empiezan a mover una cantidad de cosas adentro. Bueno, en virtud de eso estoy hablando de estos temas, pero no es el que probablemente esté explicando por qué hay tantos dobles por ahí boyando, en apariencia, físicos estoy hablando. Bueno, hay dos cosas de las que tenemos que hablar. Una que es la teoría de las mónadas, de la mónada, yo le llamo mónada y 12 monaditas. Ahora vamos a ver la teoría de la mónada, que hay que prestar atención, no es tan fácil de entender, y ustedes tengan en cuenta que en estos
en estos acercamientos que nosotros tenemos, yo trato siempre de sintetizar, lo más difícil es sintetizar todos estos conocimientos y darles a ustedes la mayor cantidad posible de datos, en el mínimo tiempo. Entonces, realmente cada uno de estos temas podría llevar muchísimo tiempo de charla, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la teoría de la mónada. Lo que dice es que hay un ser uno, una mónada. Nosotros no estamos hablando de Dios trascendente, sino de que hay como una emanación unitaria, que es varias unidades, muchísimas, que a su vez después se pueden dividir en 12 que le llamo monaditas. ¿Qué vienen a ser? Vienen a ser como sucursales del alma principal, que lo que hacen es poder encarnar al mismo tiempo o en tiempos distintos o hasta en planetas distintos. Dice, no, pero lo que pasa, ¿de dónde sacaste el planeta Tierra? Es el único planeta que está habitado. Primero, no lo sé. Segundo, estamos hablando de tener varios vehículos distintos que no tienen por qué todos ser de carne y hueso. Nosotros no, antes de la famosa caída del hombre, no éramos así. Nuestro cuerpo era un cuerpo que tiene una mayor rata vibratoria, más sutilizado, no necesitábamos comer, ¿se entiende? Bien. Entonces, se puede ir encarnando, por ejemplo, si se supone que tú tenés una encarnación en Uruguay, y sos una persona evolucionada. Cuando una persona es muy evolucionada, en general, la parte que encarna, del alma que encarna, el alma no se divide, pero tiene o puede ocupar varios recipientes, y el cuerpo humano, el cuerpo físico es un recipiente. Cuando la persona en forma consciente ya es muy evolucionada, es una alma antigua, ha pasado por muchas encarnaciones, etcétera, 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 eso también no es una cuestión solo de conciencia, es una cuestión de conciencia y de energía que acompañan a esa conciencia. Y a veces, para vivir una experiencia N, que puede haber sido una lección que te quedó salteada. Evolucionaste mucho, pero hay algo que vos seguís sin entender. Entonces, lo que haces es encarnar en determinado lugar, ¿no? Con determinados parámetros para que ese aprendizaje, que es lo que a vos te está faltando, llene el agujerito en el puzzle que vos estás formando en tu conciencia superior o en tu mónada principal. Se supone que vos, si estás en Uruguay, es lo que pasó siempre, pero que ahora con el tema de internet van a tener que revisar eso. Vos no te ibas a cruzar con alguien de la otra punta del globo o del otro hemisferio y podrías concomitantemente tener dos experiencias paralelas, vidas paralelas de Plutarco, es decir, es la misma alma viviendo dos experiencias parecidas a las cuales les cambiaste lo que está alrededor, porque las condicionantes también hacen que una experiencia pueda vivirse de una forma o de otra. Lo que para unas personas pueda ser de positivo una dificultad, para otras personas esa misma dificultad
hace que en vez de aprender lo que tienen que aprender, lo compliquen y no aprendan nada. Cuando nosotros hablamos de karma, por ejemplo, tenemos que entender que karma no es castigo, es aprendizaje. Entonces, si vos te portaste mal, porque no entendías, porque te mandaste flor de macana, por lo que sea, ¿no? Entonces, venís a encarnar de nuevo y si vos lo dejás, a algunos te van a decir, lo que pasa es que como vos fuiste malo con Menganito, entonces ahora encarnaste y Menganito te hace el daño a ti. Eso es de una manera simple, tonta y que no corresponde, porque el karma no es castigo, es aprendizaje. Lo que sí pasa a veces es que si no aprendemos por las buenas, tenemos que aprender por las malas, como los gurises chicos. ¿Tá? Entonces, se le da la misma oportunidad, pero eso ya tenés que, para poder subdividirte, tenés que estar muy evolucionado, porque es una misma alma que está con dos recipientes. Entonces, bueno, acá no funcionó, pero acá sí. Y podría estar, por ejemplo, en una forma de esa conciencia aquí adentro, aquí, en este mundo, en esta tercera dimensión, y otra parte en una enana marrón, en un planeta pequeño, donde hay un calor impresionante, donde este cuerpo físico no podría vivir, pero hay otras formas de vida que sí pueden vivir ahí. Entonces, bueno, podría ser eso. Podría ser, ahora decís, bueno, pero ¿por qué la apariencia biológica? Porque podría ser las vidas paralelas, pero sin apariencia biológica. Miren, el tema del karma y del futuro y del pasado y todo esto, a veces empiezan a pelear, no que si el tiempo y la reencarnación es lineal, no que si es espiral, porque en el espiral entonces volviste, es una mentira que volviste a pasar por el mismo lado porque siempre estás en un plano superior. La próxima vez tendríamos que empezar a hablar de eso para entender que hay diferentes formas a su vez de entender qué es el karma, qué es realmente el karma. Para tercera dimensión, para los que estamos en tercera dimensión, el karma es una cosa. Para los que están en las otras dimensiones es otra cosa, y cuanto más subís en conciencia es otra cosa. Hay algunos que están muy arriba que te van a decir, no, el karma no existe, porque todo está pasando al mismo tiempo. Bueno, si vos tenés una mente tan superior que te consta, bravo. Pero no todas las personas pueden visualizar que lo que cambia no es ni lineal ni ¿cómo dice? Cuando es un espiral, ni espiral, sino que es que lo que cambia es la realidad que te circunda, pero tú en tu real ser, no. ¡Wow! ¿Saben una cosa? Ese es el principio real de la magia. No hay nadie que anda por ahí, ay, que si le pongo patas de rana, que si no sé qué, si le corto la sangre, no sé qué. Esos son acuerdos con seres oscuros. Pero la magia, la alta magia, es poder llegar a hacer que las circunstancias que nos rodean cambien. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, eso es otro capítulo que podemos hablar después. Lamentablemente, o no lamentablemente, dependiendo del foco con que se diga, eso funciona, y funciona realmente si vos estuvieras solo, pero vos tenés muchas otras almas alrededor que, así como tú querés precipitar lo tuyo, ellas quieren precipitar lo de ellas. De a poquito lo vamos a ir viendo.
¿Qué energía? Voy a sacar una energía para que todo esto que estamos hablando pueda realmente llegar. Voy a sacar 3 energías de ángeles que nos acompañen y nos ayuden a que todo esto pueda dar buen resultado. Valor y libertad. Nos dicen que, gente, tenemos que tener valor y libertad, sobre todo a nivel espiritual, me dicen. A nivel espiritual. Porque si no tenemos valor y libertad, si no nos permitimos pensar por nosotros mismos, amparados siempre en nuestro divino ser. Yo siempre antes de empezar digo, amada presencia de Dios, asume el mando. Amada presencia de Dios en mí, asume el mando. Pero si nos dejamos llevar de dogmas de aquí y de allá, puestos por seres humanos, yo respeto profundamente, por ejemplo, todas las enseñanzas de Cristo Jesús. Es realmente el maestro. Pero, ¿cuántas cosas se han construido alrededor de su imagen que han sido construidas por humanos? ¿Cuántas? Bueno, la otra cosa que me dicen es que a nivel mental, dulzura y serenidad. ¿Por qué viene esto? Porque hay algunos que escuchan estos temas y se empiezan a poner como nerviosos. Dulzura y serenidad. Lo que no sea para ti, lo dejas pasar. La finalidad igual se logra, porque nosotros estamos haciendo que las personas entiendan, no lo que yo pienso, sino que hay determinados conocimientos metafísicos, que hay unos seres que sí los manejan. Hay una cantidad de seres, ¿tá? O de algunos de ellos de baja vibración, algunos de ellos muy oscuros, que utilizan todo esto, lo están utilizando para mal. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que si uno conoce algunos detalles, como los que nosotros estamos hablando, si mañana dentro del dogma, no importa de qué iglesia o de qué religión, a algunos se les ocurre decir que hicieron un clon humano por amor, con mucho amor, para que esas almas que están perdidas puedan encarnar. Bueno, ustedes van a tener algunos elementos como para decir, a ver, ¿quién lo dice? Porque los mecanismos son otros. Dios quiere que esto sea así. Yo puedo crear sobre mi propia naturaleza. O sea, humanos pueden crear humanos. Entonces, al haberlo escuchado antes, la gente va a pensar un poco más. Lo otro que necesitamos pero ellos lo traen, es fuerza y poder interior y sobre todo me dicen a nivel emocional. ¿Tá? Así que valor y libertad espiritual, fuerza y poder interior emocional, dulzura y serenidad a nivel mental emocional. Así que bien, podría, por esa ley de karma, que como yo les decía muchas veces, la resolución del karma a veces no es lineal hacia el futuro y tampoco es en espiral, sino que, ¿vieron los laberintos? Los laberintos, esos que le ponen a los niños, ¿no? Que son como rayitas así, dan vuelta, no sé qué, entonces tiene como 5 salidas, y entonces el niño tiene que ir todo así hasta que, ahí se le cortó. Por esa línea de tiempo no aprendió nada, es lo mismo. Salió por otra, se le cortó. Por esa no aprendió nada. Hasta que sale por una, que llega a destino. ¿Sí? Bueno, para llegar a destino, por esa que le va a dar resultado, esa persona
estoy haciendo un paralelo, ¿no? Necesita que en alguna parte del universo haya un recipiente donde pueda encarnar. Entonces, si es el caso de que necesita al mismo tiempo una vivencia en, decíamos, Uruguay y una en Europa, ponele, ¿tá? Muchas vidas antes, o sea, no vidas antes, sino sus ancestros, ¿tá? Por esas leyes pudieron haberse separado, o sea, esas familias que perdieron un hijo y el hijo lo agarraron y lo mandaron para Europa o lo mandaron para América, esas madres que abandonan niños y después resulta que esa misma familia, pasando una o dos generaciones, alguien de esa familia necesita reencarnar en parte de la familia que quedó en el otro continente o en el otro país. O sea, hay muchas cosas que se pueden dar, ¿tá? No nos persigamos, esto es lo que quiero decir, no nos persigamos con que nos agarró el extraterrestre, nos hizo un clon arriba del plato volador y lo llevó para Australia. No nos persigamos con eso porque hay muchas cosas. Hay leyes de karma, resumiendo. Hay leyes de karma, hay clonaciones hechas por extraterrestres, sí que las hay clonaciones hechas por humanos, sí que las hay clonaciones que están hechas para poder encontrar recipientes donde haya transmigración de almas, ¿tá? Y está el tema de las mónadas. Así que bueno, espero haber sido clara. Es un tema muy difícil. Si les interesa y quieren que lo profundicemos, lo que tienen que hacer es, abajo del video, hacer preguntas que yo después las leo y vemos si es necesario o si hay algo que no se entendió. No, yo les pido que lo escriban acá, en el YouTube, abajo en el YouTube. Porque si bien está mi celular, vamos a cambiar el formato. Porque ¿qué pasa? Me llevan el celular de preguntas, pero el YouTube, que es lo que tiene que tener los comentarios, no tiene comentarios. Y ustedes saben que para que esto llegue a más gente, lo que tenemos que hacer es hacer comentarios, poner el dedito para arriba. Entonces, vamos más arriba en el ranking y le podemos llegar a más gente, ¿tá? Así que les pido ese favor porque es un bien para todos. Además, las propias preguntas que se escriben abajo es importantísimo. Miren, tanto sea para dar para arriba o para una crítica, muchas veces las críticas, e incluso las críticas maledicentes, son importantísimas porque eso da una oportunidad para hablar de otros temas, ¿no? Vienen a ser como un lanzamiento de otros temas, ¿tá? Así que, bueno, los dejamos por acá y espero que pasen una excelente semana. Les mando todo el cariño, todo el amor.